Luego de contar con la tabla de especificaciones, se recomienda leer las pautas generales para la elaboración y aplicación de la prueba escrita. En este apartado, cabe destacar que en las asignaturas de lenguas extranjeras, en el segundo grado de la educación general básica, se recomienda utilizar solo en la parte de respuesta construida el ítem de respuesta corta. Además, no se debe solicitar acciones como dibujar, colorear, recortar, pegar o armar en una prueba escrita. No se recomienda tampoco utilizar tablas, cuadros u hojas de respuestas. Y la prueba tiene que incluir al menos uno de los siguientes ítems: uno de selección de respuesta, uno de identificación, correspondencia y al menos uno de respuesta construida. Para su aplicación se recomienda leer lo que se enumera en esta tabla. Vamos ahora a distinguir la estructura de la prueba, que consta de dos partes: la parte administrativa, en la que se consigna el nombre del centro educativo, de la asignatura, de la persona docente, el periodo, el nivel, el nombre de la persona estudiante y, ahora, muy importante, la firma de la persona encargada legal cuando recibe el resultado de la prueba. Además, a la derecha también se incluyen la duración de la prueba, la puntuación, el valor porcentual, la puntuación obtenida, la calificación, el porcentaje, la sección y la fecha. En la parte técnica se consignan los ítems. ¿Qué son los ítems? Son el conjunto de preguntas que demandan una tarea específica a partir de una resolución de una situación determinada. Hablamos ya en la tabla de especificaciones que los ítems que se trabajan en Costa Rica son la selección de respuestas, simple, de contexto, la correspondencia, el de identificación y la respuesta construida. En inglés sería selección simple, selección de contexto, identificación, correspondencia, respuesta construida, respuesta corta y producción escrita, que se traducen como multiple choice, contextualized, multiple choice gloss, identification, matching, short answer, and written production. En los lineamientos técnicos para la elaboración de la prueba, para la construcción de ítems, se recomienda que sean de manera comprensible para evitar ambigüedades, que responda al proceso de mediación que se llevó a cabo antes en las clases, que cumpla con las reglas gramaticales y morfosintácticas del idioma español o inglés según sea el caso, y que los puntos se pongan en números enteros, no en decimales. Además, se incluyen lineamientos para el estudiantado que requiere apoyos educativos. Ahora vamos a hablar de los lineamientos específicos de cada ítem. El primero que se menciona es la selección de respuesta. Este era el que se llamaba selección única o selección múltiple. Consta de una base o un enunciado y las opciones de respuesta. Hay dos tipos, como habíamos dicho: selección simple y selección de contexto. En la selección simple, lo que se incluye en el enunciado es un cuestionamiento, una afirmación, una frase incompleta, y luego se acompaña con las respuestas. Pero en la selección de contexto, lo que se hace es situar al estudiantado en un determinado contexto y después se hacen preguntas. Pueden ser varios ítems después de ese enunciado. Entonces, para la selección simple es una afirmación, una frase, una pregunta, pero la selección de contexto puede ser un texto, puede ser un caso, un gráfico, y se recomienda que para el segundo y primer ciclos se utilicen 3 ítems después de este enunciado, y en tercer y cuarto ciclo de educación diversificada pueden haber hasta 5 ítems después de este texto, ese caso, ese gráfico. En matemáticas, cuando se habla de cálculo y se incluyen procesos de más de 2 conocimientos previos, no se recomienda que se incluyan en selección de respuesta. Además, cuando en el enunciado hay algo que completar a lo último de la oración, se recomienda que se haga en ese momento, en ese lugar. Solo en lengua extranjera se puede hacer en el medio. Podemos colocar una parte de la oración, el enunciado, el espacio en blanco que ellos deben de seleccionar entre las opciones, y después la otra parte. Si hay una palabra que se repite en todas las respuestas,
se recomienda mejor ponerlo en el enunciado para que las respuestas no tengan todo eso. Ya cuando estamos redactando las opciones que vienen después del enunciado, se recomienda que se hagan al azar siempre, ¿verdad? Máximo de 3, que tengan homogeneidad en cuanto a la longitud de la temática, concordancia gramatical. No se debe incluir, no se recomienda incluir todas las anteriores o ninguna de las anteriores, porque los estudiantes pueden hacerlo, escoger la opción al azar. Se recomienda que el ítem completo se incluya en la misma página, porque a veces con la computadora en el diseño del procesador de palabras nos permite que el enunciado quede a lo último de la página y las respuestas en otra página. Eso no es recomendable. Ahora se pueden colocar las opciones en forma horizontal, en ambas, en horizontal o en vertical. Se pueden utilizar para identificar números, paréntesis, viñetas, mayúsculas, minúsculas, pero que no confundan a los estudiantes a la hora de escoger las respuestas. En primer ciclo solo tienen que tener una única respuesta, pero en segundo, tercer ciclo de educación diversificada se puede utilizar de respuesta múltiple para que los estudiantes escojan una, dos o tres respuestas. Aquí tenemos el ejemplo de ítem de selección simple con el enunciado en el cuadro y las respuestas, y uno de selección de contexto. Primero se da el enunciado, el texto y 3 ítems después o respuestas. Continuamos con el de correspondencia. Este es el que llamábamos asocien, aparamiento o pareo. Es cuando colocamos dos columnas y le pedimos a los estudiantes que hagan la asociación entre los objetos o los elementos de una columna con la otra. En las instrucciones se tiene que incluir la información que tiene cada columna. La columna A contiene esto, la columna B contiene esto, la forma en que se debe establecer las relaciones entre las columnas y si las respuestas se pueden utilizar solo una vez, varias o ninguna vez. Va a ser este ítem, tiene que ser solo acerca de un tema, porque a veces tratamos de mezclar. No podemos estar hablando, por ejemplo, en ciencias de los órganos externos e internos y colocar otro tema como las plantas, partes de las plantas, etc. Cada respuesta debe identificarse con una letra, número o símbolo, y se recomienda también que todo el ítem de correspondencia esté en una sola página. ¿Cuáles son los tipos de asociaciones que podemos tener o relaciones? Procesos y productos, definiciones y dibujos, causas y efectos, clasificaciones y nombres, conceptos y símbolos, definiciones y términos, características y nombres, obras artísticas y autores, opiniones y pensadores, funciones y órganos, y ejemplos y conceptos. Recuerden no mezclar los temas. Aquí está un ejemplo. A la izquierda colocamos los enunciados, siempre hay que poner el nombre de la columna, y en la columna B las respuestas, y los paréntesis en medio del enunciado y las respuestas. El ítem de identificación es uno de los más fáciles porque es el que se incluye un dibujo, cuadro, texto, esquema, diagrama o croquis, y los estudiantes tienen que identificar, señalar con letras o números algunas partes para identificarlas, ¿verdad? Aquí están los lineamientos técnicos para elaborar el ítem de identificación, pero el que llama la atención es cuando dice que el máximo de elementos que se puede identificar es de 5. Tenemos también el ejemplo. ¿Okay? Y por último, en los ítems de respuesta construida, que era lo que llamábamos antes desarrollo, tenemos 5 clasificaciones de respuesta corta, recuerden, respuesta restringida, producción escrita, resolución de ejercicios y resolución de problemas. En el caso de inglés, se van a tomar en cuenta solo el de respuesta corta y el de producción escrita. Veamos el de respuesta corta. Es cuando incluimos en el enunciado, en la primera parte, como una motivación, un texto, un gráfico, un esquema, una pregunta, o una oración incompleta, o también se puede incluir un dibujo y una imagen, y les solicitamos a los estudiantes que redacten su respuesta de forma breve y definida. ¿Okay? ¿Cómo le solicitamos esto? Con las palabras de preguntas. ¿Qué, cuánto, cuántos, quién, quiénes, cuándo, cuál, cuáles,
dónde y por qué, o con algunas palabras como anote, escriba, defina, indique, enumere y equilibre, ¿verdad? Se recomienda algo que siempre ha sido muy famoso y muy comentado, es que se recomienda no utilizar los verbos ser o estar al final del enunciado, porque los estudiantes al verlo ambiguo podrían anotar cualquier respuesta que a ellos les parezca correcta, aunque no sea la que le estamos solicitando, y tenemos que otorgar los puntos porque tiene sentido, pero no es lo que estamos tratando de obtener con el conocimiento adquirido. Aquí está un ejemplo sobre el cuerpo humano. Primero tenemos como un enunciado, una motivación, y después le solicitamos la respuesta. Aquí está un cuadro que también nos ayuda para elaborar el ítem de respuesta corta, y tiene 3 preguntas luego. Y por último tenemos el ítem de producción escrita, que lo veremos en una sesión posterior con el texto Testing the Writing Skills.